Y en las últimas horas se conoció que Uruguay avanza, se puede decir a pie firme, junto con China, para firmar un tratado de libre comercio. ¿Será con el Mercosur o Uruguay? Ya comenzó las negociaciones, ya está pronto el estudio de prefactibilidad. Por eso va a ser un gusto conversar en la Red 21 con Nicolás Albertoni, es doctor en política y relaciones internacionales, profesor de la Universidad Católica. Bienvenido, Nicolás. Y bueno, y empezar por Un una gusto. primera evaluación de cómo en las últimas horas, con la presencia de la delegación china en Montevideo, se dan las pautas que Uruguay comienza a avanzar junto con China para concretar este TLC. Bien. Un primer balance. Sí, bueno, primero, Ana, yo creo que lo importante aquí es un poco la foto que tenemos enfrente, ¿no? Es decir, un poco el contexto. Yo creo que es un escenario por lo menos de oportunidad para Uruguay. Yo por lo menos soy los que no me afilio ni de pegar el grito ni para un lado ni para el otro. Yo no creo que ni China nos salvará ni tampoco China nos invadirá, ¿no? Es más bien, este es concretamente el inicio de un proceso de negociación. Es decir, o sea que eso hay que verlo tal cual, porque no hay que ver el final, sino también que es el inicio de una conversación comercial que obviamente tendrá como eje en un potencial acuerdo. Efectivamente, la visita de ayer de esta autoridad china se ve con buenos ojos, una persona justamente que está mirando con mucha atención a América Latina, o sea que puede llevar el mensaje bastante traducido en términos después en chinos, pero de la realidad latinoamericana, o sea que yo me parece un buen paso. Hay otro elemento importante, si es hoy el mercado más importante para nuestro país, 28% más o menos de las exportaciones, y el otro elemento es que estamos dejando en competitividad, es decir, en incremento de precio, en China, unos 240 millones de dólares. Esa es una foto de la realidad, ¿no? Es decir, y al otro lado vemos un Mercosur que es muy importante para nosotros, efectivamente lo ha sido desde sus inicios como mercado, pero que también ha tenido enormes desafíos de su agenda externa, ¿no? Es decir, lo que se llama la agenda externa del Mercosur. Y acá un elemento a modo de contexto, ¿no? Fíjate que en los últimos años, porque a algunos les gustará o no el Mercosur, pero lo cierto es que es con ciertas imperfecciones, pero busca ser una unión aduanera, o sea que tiene ciertos formalismos que hay que también tenerlos en cuenta, pero cuando vemos a veces y rascamos un poquito los cumplimientos, en términos fáciles, pero el arancel externo común, que es básicamente el que nos hace un mercado, vamos a decir, una unión aduanera propiamente, ha tenido en el caso de Brasil 200 excepciones en los últimos años, en el caso de Argentina 80 excepciones, y Uruguay escasa 17 excepciones si tomamos los últimos por lo menos 10 años. Somos los buenos de la clase que estamos necesitando abrirnos al mundo. Y bueno, de alguna forma queremos decirle al bloque, no es que nos sirva, no es que queremos darle la espalda, queremos dinamizar un poco porque a un país como el nuestro se le va la vida con la inserción internacional. Obviamente que tiene que ser cuidada, con cautela. Iniciaba esta conversación diciéndote de que yo no soy de las pasiones ni para un lado ni para el otro, por lo menos en este tema, porque esto va a ser una negociación comercial y los acuerdos no son buenos por sí mismos, hay que negociarlos bien. Entonces, eh, ese es un elemento que me parece importante. Pero ese es un poco el contexto, yo creo que la oportunidad es clara y la señal de ayer por parte de una autoridad china en nuestro país me parece vaya así positiva. Uh-huh. Está el tema de si Uruguay está preparado para esta negociación con una potencia como China, si está preparado su Estado, si están preparadas sus empresas. La simetría ya la sabemos de antemano que es muy grande. Y bueno, la pregunta es, ¿el país está preparado para poder encarar esta negociación y que en algún punto sea beneficiosa para nosotros? Sí, bueno, yo creo que en eso sería buen ejemplo ver las muestras, ¿no? Es decir, hay países como Chile, Costa Rica, que lo han podido hacer y con dimensiones, obviamente, escalas diferentes, pero por lo menos comparables con nuestro país, y son países que lo han sabido equilibrar muy bien a esas asimetrías. O sea que yo creo que en ese sentido eh, estamos hablando de por lo menos dimensiones que en el contexto incluso regional han podido adaptarse a ese mercado.
Y después que también saber que esto se negocia con parámetros, ¿no? Es decir, hay dos factores que protegen al final del día a un país pequeño de estos mercados en una negociación. Primero es saber que hay posibles excepciones, ¿no? Entre un 10 y 15% se puede dejar directamente afuera del acuerdo, ¿no? Es decir, supongamos mañana decir vestimentas y textiles, estoy poniendo un ejemplo, que de hecho naturalmente pueden ser sectores que van a estar más en el rango de vulnerables o expuestos a la competencia, bueno, se los podría dejar afuera. Y hay otro factor, que lo que se llama es, Ana, las canastas de desgravación, ¿tá? Que cuando mañana se negocia, yo no es que abro el mercado del domingo al lunes, tengo la posibilidad como mercado de tener dos tipos de canastas de desgravación. Una es por años, directamente decir, yo este sector lo voy a terminar de abrir dentro de 15 años. De hecho, los horizontes de 15 años a veces se manejan 5, 10 y 15. Y la otra es escalonar la reducción arancelaria. Entonces, empezaríamos mañana, supongamos que los textiles no lo dejo afuera ahora, empiezo con un 50%, es decir, un arancel grande, y lo voy escalonando al final, algo que naturalmente tiene que acercarse a cero, ¿no? Que eso es básicamente la apertura de los mercados. O sea que en esos dos elementos, en términos de bienes, porque el resto para Uruguay yo te diría que es casi toda oportunidad, servicios, cooperación, inversiones, en el resto, en los bienes, que es algo que naturalmente hay que cuidar los tiempos y y negociar con mucha cautela, que dicho sea de paso, hay excelentes equipos en Uruguay, tanto en el MEF como en Cancillería, que han trascendido gobiernos. Entonces, gente muy profesional que sabe cuál es la posición defensiva y ofensiva, como se llaman estos casos de las negociaciones, o sea que hay muy buen capital humano en eso, o sea que yo creo que también tenemos que darnos el plano de confiar en eso. Pero dicho esto, lo que te decía antes, hay parámetros de esto, o sea que no es que del domingo al lunes resulta que China y Uruguay abren todos sus mercados y bueno, tendremos todos los productos chinos el día martes, ¿no? Es decir, eso no funciona así. Entonces, también saber que estas negociaciones son con un parámetro que le da por lo menos a ambos países cierta, por lo menos claridad. Y un punto final, fíjate sobre este tema, fíjate lo que pasa con estas canastas de desgravación que te digo, es decir, que a veces se negocia a 10, 15 años, el terminar de desgravar el ingreso supongamos, un producto chino, la evidencia de los que más o menos nos gusta rascar un poquito más adentro sobre estos temas, muestra que cuando a un sector yo le digo, mira, en 15 años vas a tener que competir y nada menos que con esta economía. ¿Tá? Digo, con los parámetros lógicos, yo mañana no voy a hacer competir de igual a igual a los textiles uruguayos con los textiles chinos, pero digo, con parámetros, sectores que quedan ahí con una potencialidad de competencia, esos sectores trabajan incansablemente para innovar, para aumentar su productividad. Es decir, hay como lo que se llama en la jerga un spillover, ¿no? Es decir, básicamente un efecto que arrastra a que se dinamice esos sectores, que es lo que se llama los efectos, vamos a decir, indirectos del comercio. Entonces, y también esos sectores empiezan a demandar al gobierno, a decirle, señor, yo en 15 años, usted dijo que me tengo que desgravar y tengo que competir, entonces yo necesito apoyo en innovación, apoyo. Se genera un trato mucho más de demanda concreta que de necesito más innovación, necesito más, es decir, en el aire. No, esto es concreto, porque yo en 15 años tengo que competir y con estos precios. Entonces, la apertura al final del día genera un diálogo gobierno y mundo del trabajo mucho más directo y mucho más concreto que de un lado tironeando por tironear, no, porque ahí hay un horizonte de tiempo y un mercado concreto sobre el cual mañana se podría competir. ¿Qué peligros se corren, más desde el punto de vista político, de nuestra inserción en la región? Es evidente que por distintas razones, pero Argentina y Uruguay y Paraguay han visto como con muchas reservas y hasta podríamos decir con rechazo esta decisión de Uruguay de comenzar estas tratativas. ¿Qué puede significar para el Mercosur, para Uruguay, este inicio? Bueno, yo creo que, digo, siempre cuando hay oportunidades también hay riesgo, ¿no? Es como atado, por lo menos en un mundo tan incierto como el nuestro. Eh, pero la balanza, incluso en el imaginario, es bastante positiva para Uruguay. Eso es claro, porque hay claramente un mercado al que ya le exportamos y acá vamos a estar exportando de forma más barata. Pero naturalmente,
hay factores que siempre hay que tener cuidado, no en el caso de Uruguay, se lo ha tenido tratado, o ha tratado de tener también el mismo cuidado Chile, Costa Rica y otros que han negociado. Y en lo concreto, hoy en el plano más de lo que llama capítulos cualitativos, bueno, China naturalmente está buscando en muchos mercados su posicionamiento tecnológico, su posicionamiento en infraestructura. Bueno, y ahí Uruguay, acá no nos pondremos acá, ¿no? A decir, bueno, qué está bien o qué está mal, pero por lo menos en esos rubros, yo creo que son factores en los que mañana la negociación debería tener ciertos cuidados, ¿no? O por lo menos saber que detrás de eso debe existir una estrategia país clara en materia tecnológica, ¿no? Es decir, en materia de infraestructura. Bueno, se aceptarán infraestructuras y en cuáles y tales condiciones, porque ahí obviamente que las escalas son diferentes. Pero yo no diría mucho más nubes en el camino, es decir, no. Después en un mercado como el nuestro, en el que de alguna forma nos vamos a posicionar de forma lógica, porque también somos un mercado de 3 millones, casi que un barrio de una ciudad siquiera de China. Es decir, acá como que desde el plano de la negociación sería muy lógico, ¿no? No van a pretender, imagino, es decir, China, poner mañana un ingreso por sí o sí aceptar quizá una tecnología, ¿no? Entonces, como si lo han hecho con mercados más grandes, como si... Entonces, esa dimensión, espero, es decir, no esté esa dimensión de imposición del lado chino, porque de nuevo, acá lo que se presenta es un mercado que necesita acceso preferencial, y bueno, naturalmente estaremos abiertos, imagino, se estará abierto a cooperación bilateral. Yo creo que Uruguay también tiene mucho que dar en términos de tecnología, en software, o sea que también puede haber un elemento interesante ahí, pero no vería mucho más nubes en el camino que las que te comento. También desde Uruguay seguramente y desde el análisis político uno se pregunta, ¿y cuál es el interés de China? ¿Cuál es el verdadero interés de China de hacer un TLC con un país tan pequeño? Sí, esto no hay que verlo a veces, es una pregunta válida, naturalmente, pero no hay que verlo a veces en lo absoluto, hay que verlo en lo agregado. Es decir, China no es que le interesa solo Uruguay, le interesa ampliar sus vínculos con América Latina, y Uruguay es un eslabón más, ¿no? Es como cuando uno está armando el puzzle, y bueno, parece una pieza ahí aislada dentro de esa foto que no tendría capaz sentido, pero bueno, es parte de terminar el puzzle, ¿no? Entonces, en ese vínculo que busca América Latina con la región, bueno, Uruguay es un eslabón. Si a eso le agregamos un país puerto, un país respetado a nivel internacional en términos de instituciones, democracia. Bueno, me estoy poniendo en la cabeza de los chinos, es decir, habría que en todo caso imaginarnos y preguntarle a los chinos concretamente el interés, pero desde este lado por lo menos uno ve que es verdad, puede haber intereses más de tipo cualitativo, porque todo es casi obvio, bueno, casi no, obvio que en términos de mercado no le vamos a cambiar la vida a los chinos, pero bueno, allá ellos, ¿no? Es decir, allá ellos su interés. Nosotros sí lo que tenemos que tener cuidado es de dónde está el límite entre justamente el interés y el compromiso, ¿no? Pero allá el interés, que más o menos lo podríamos divisar, que somos un país más para ir ampliando su vínculo con América Latina, pero, pero de nuevo, no de eso decir, bueno, se acercaron a nosotros porque tal o cual cosa, no, se acercan a nosotros porque son, bueno, porque Costa Rica se preguntaría lo mismo, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué se acercó un país como Chile a Costa Rica? China a Costa Rica. La Chile con 17, 20 y poco millones al momento de negociar, también podría haberse preguntado lo mismo. Entonces, de nuevo, no hay que verlo en absoluto, sino a nivel agregado, y bueno, y ahí uno empieza a comprender que sí, somos un eslabón más e importante en la región. Nicolás, cuando uno analiza los tratados de libre comercio que tiene China, en este caso con Chile, con Costa Rica, y la inserción de China en África, ¿tú crees que es positivo para estos países? Digo porque cuando uno ve en el análisis internacional, leyendo la prensa extranjera, por ejemplo, los europeos tienen una visión bastante crítica de la presencia de China en África. Eh, hay quienes sostienen que China se apropia de las riquezas naturales de África, los invade. Bueno, hay quienes señalan que todo el desarrollo que está teniendo hoy África es gracias a esta presencia fuerte de China en el continente. Es decir, hay visiones también muy positivas de la presencia de China en África. Sí, digo, habría que después ver sobre ese último punto, es decir, si esos niveles de desarrollo también a veces no son un tanto virtuales, en el sentido que son muy empujados, es verdad, por una fuerza externa que viene, pero al final del día, bueno, ¿qué queda para el país? ¿No? O sea que ahí hay que relativizarlo,
pero en fin, en lo concreto, ¿qué queda para el país? En el sentido, digo, de que, bueno, si al final del día es con mano de obra solamente China, o si en la infraestructura también después se genera una dependencia de deuda, de que efectivamente se genera un crecimiento, porque hay mejores rutas, pero también hay el triple de deuda, o sea que todo eso a veces es relativo, no se ve. Pero no, esa comparación, ¿no? Decir, bueno, sí, América Latina es la nueva África, bueno, que ha estado en la jerga un poco de análisis, más que nada, no solamente político, sino también académico. Bueno, ahí hay que ver cuando China entra en la OMC en 2001, es decir, que es una nueva China multilateral, que es un paso muy importante en el concierto internacional, en, y empieza a tener más cercanía con los países emergentes, en América Latina y concretamente África también, en la África emergente por lo menos, lo que vemos es que cómo se estaban en el estadio que estaban, vamos a decir, África. En América Latina es muy diferente, es decir, hasta podríamos hablar de los niveles de integración. Nosotros venimos de políticas que a algunos le habrán visto más sentidos o no, que han salido de las políticas cepalinas, por ejemplo, en 60, 70, que también genera una cohesión social y económica en América Latina, con debilidades. Seguimos siendo la región más desigual del mundo, Ana, es decir, más que África. O sea que esos son elementos que a veces no lo vemos en cuanto a desigualdad. Y yo creo pero asimismo, la cohesión de integración, la cohesión a veces que hay, hace que no sería comparar cosas no tan directas, pensar que mañana puede tener las mismas pretensiones que puede haber tenido China en África con América Latina. De nuevo, porque hay una lógica de integración, hay una lógica de lazo con el mundo. Basta con ver que somos las Américas a veces, por momentos. Estados Unidos y Canadá y México también tienen cierta cercanía, algunos le dirán el pato trasero, otros lo que sea, pero lo que sí es una región con un posicionamiento muy diferente, geopolítico, pero geoeconómico también, para comparaciones. O sea que yo ahí tampoco veo como, bueno, el miedo, ¿no? De ojo de que terminemos como África, ¿no? Porque de nuevo, hay países que ya tienen acuerdos con China y no, lejos de haberse planteado así. China también, nobleza obliga, pero también los países de la región en pretender de esos niveles a veces de compromiso, de dependencia estructural, que sí es posible que en algunos países de China de África haya sucedido con China. Quiere decir que el balance de este camino iniciado es positivo. Es positivo, Ana, pero desde la cautela, es decir, un análisis positivo, decir, bueno, claramente lo que tenemos enfrente es una oportunidad. Y yo creo que esto necesitará naturalmente después un debate político, pero en los pasos concretos. Ahora dejemos también que se pueda avanzar en la conversación, que se pueda negociar, y recordemos que no hay acuerdo implementado sin la ratificación de los parlamentos y sin el debate parlamentario. O sea que acá tampoco, de nuevo, acá no es que se va a hacer algo que después nos enteraremos cómo nos repercutirá en nuestros bolsillos, ¿no? Es decir, esto, obviamente, de hecho ayer yo, un problema con un colega tuyo, es decir, consultaban, ¿no?, sobre la transparencia de los procesos. Y bueno, naturalmente es necesario que esto, después de que sea transparente el proceso, pero después hay ciertos parámetros. Uno no puede estar negociando con una potencia y contando a viva voz de cómo está su estrategia de negociación, pero por lo menos con los sectores implicados, con algunos sectores importantes de la sociedad civil, así debe ser, de compartirlo, de transparentarlo, pero después esto pasa por los parlamentos. Entonces, lo positivo y bien concretamente es el paso, la iniciación de una conversación con un mercado tan importante, pero que deberá negociarse muy bien. Tengo la confianza de que así será, de que hay buenos equipos, buenas intenciones y buen conocimiento de lo que Uruguay puede y no puede dar. Y un punto final en esto, es decir, hay un tema comparativo, es decir, Australia lo ha negociado, Nueva Zelanda lo ha negociado, y el mundo es finito, Ana. Es decir, si nosotros no vendemos, hay otro que venderá, ¿no? Y a mejor precio. Entonces, también hay que entender eso, que un país como el nuestro necesita vender y de forma competitiva, ¿tá? Cuidándose en cómo lo hace, en cómo después eso derrama a nivel económico, pero por lo menos lo que vemos hacia adelante es algo positivo. Gracias por la entrevista. Un saludo.